Hola, vamos a ver hoy un vídeo más teórico de la práctica del yoga, qué es el yoga y para qué lo practicamos y qué elementos necesitamos a lo mejor durante la práctica y qué espacios y demás. Entonces no va a ser un vídeo completo de qué significa el yoga, se trata más bien de elementos prácticos y sí, un poquito de entendimiento de de dónde proviene el yoga y qué vertientes tiene, que son muchas, de hecho. Y lo primero que os tengo que decir es precisamente eso, no hay un consenso sobre qué es el yoga en sentido global, es decir, hay muchísimas formas de yoga, si vais a internet ahora, hace muchos años no había nada, pero ahora veréis que han proliferado cientos de prácticas de yoga distintos, con nombres y apellidos así de muchos tipos, y realmente son todos válidos y es porque el yoga abarca muchas facetas de la vida humana y de la vida cotidiana. No solo es una técnica, no solo es un lugar al que se llega, es también una forma de vida, un estilo de vida. Entonces, dependiendo de por qué puerta has entrado al yoga o qué es lo que estás buscando en tu vida, en qué punto estás tú, puedes sentirte más afín a una forma de yoga o a otra. Así que lo que te recomiendo es, por un lado, buscar un buen profe, una buena profe. Siempre es mejor presencial, aunque ahora estamos un poco online casi todas, casi todos, pero bueno. ¿Por qué? Porque es importante la presencia. Es uno de los elementos fundamentales del yoga y obviamente online está un poquito cambiada esa historia de la presencia, ¿no? A distancia. Bueno, contarte que lo segundo es que además de necesitar un buen profe, una buena profe, estés abierto a distintas posibilidades. De hecho, es recomendable que pruebes distintas formas de yoga y tenemos tendencias en la vida. Y uno de los aspectos fundamentales del yoga verás que es ayudarte a soltar tus tendencias dañinas. Las buenas, pues oye, adelante, quédate con ellas. Pero tenemos tendencias instaladas en el cuerpo físico y en la mente desde la infancia, en la emoción también, y esas tendencias pues precisamente nos marcan. E interesantemente tendemos a hacer precisamente ese yoga que nos perpetúa en nuestras tendencias, es lógico, ¿no? Es una redundancia, pero es que no parece nada paradójico. En realidad es lo lógico que tú continúas eligiendo, como ahora es una cuestión de elección, este tipo de trabajos, eligiendo precisamente ese yoga que te perpetúa en tus tendencias. Entonces te invito a que hagas probatinas por ahí de yogas alternativos distintos, de algo que no esperas, de algo que te revuelve, de algo que te hace reconocer aspectos de ti que no habías esperado, ¿no? Y de la realidad. Porque de esto va de retarte a ti misma, va de conocerte a ti mismo, va de cada vez estar un poco más a gusto en tu piel y de soltar, más que de ponerte, de soltar tensiones, de soltar entendimientos del mundo. Y para esto es muy beneficioso probar distintas ramas y distintas aproximaciones. Es muy común que a la persona que precisamente más le hace falta detenerse, ir más despacio, hacer un yoga muy yin, muy femenino, llamámoslo así en esta sociedad, esa persona precisamente está haciendo el yoga más yang, más fuerte. Y al revés, la persona que estaría muy bien haciendo un yoga más yang, como es más pasiva, como no quiere mover un poco el esqueleto, pues se queda en lo yin y no mueve, ¿no? Entonces sí que es altamente recomendable que explores. Dicho esto, ¿qué sería el yoga? Pues definiciones las tenemos desde la noche de los tiempos. Probablemente ya en los Vedas teníamos alguna cercanía a una especie de definición de para qué sirve el yoga, para el conocimiento del ser, para acercarte a precisamente el ser en ti. Y más adelante, de forma más sistemática, Patanjali o Patanjali escribió lo que se llaman los Yoga Sutras y ahí hizo una serie de aforismos en los que expresaba de forma muy rigurosa y ya mucho más metódica, y además es que parece que no sobra ni una palabra ni falta nada,
expresó exactamente no solo qué es el camino final del yoga, hasta dónde llegas, en cierto modo, que eso probablemente es inefable, no puedes expresarlo con palabras, sino los pasos a dar, las técnicas a seguir, tanto desde lo más cotidiano hasta lo más extracotidiano, para llegar a esa fusión, vamos a decir, a esa realización del ser. Luego os digo la definición de Patanjali, pero de lo que es yoga, pero de momento decir que habría dos entendimientos o casi tres entendimientos de lo que podemos entender como yoga. Por un lado, yoga es, y siempre se ha entendido que significa unión. La primera respuesta que te suele decir alguien que va por la calle, que no sabe mucho más o que sí que ha practicado un poco de yoga, esta sí se le suele ocurrir, ¿no? Significa unión. Y aquí habría dos uniones. La primera unión sería en realidad contigo misma, contigo mismo. Es decir, ahí se produce a través de estas técnicas, de estas prácticas, una fusión con tu propio ser, un dejar de diluirte en la dispersión de los sentidos y conseguir poquito a poco una vinculación entre tu presencia, tu cuerpo, tu respiración y tu, más allá de la mente, vamos a decir, de tu atención, vamos a entendernos así. Esa fusión es la que se produce seguramente la primera y que te hace soltar atascos mental emocionales, que te ayuda a estar más a gustito en tu piel, a estar más tranquila, más tranquilo, simplemente por el hecho de venir al presente, al regalo que es estar en cada respiración, dándote cuenta de que existes. El segundo entendimiento de yoga sería unión con el absoluto, unión como realización de una especie de supraconciencia más allá del entendimiento consciente que tenemos ahora mismo. Es decir, traer al consciente los aspectos tuyos inconscientes y subconscientes y generar una fusión ahí que a su vez hace que puedas abarcar una amplitud del entendimiento de la existencia y de tu ser. Esta es la segunda faceta que, bueno, pues a mí se me antoja un poco más lejana, o a lo mejor es en el mismo instante presente, porque se dice que en cualquier momento todo puede suceder realmente y solo es en el presente que pudiera suceder tu despertar a esa vinculación con el absoluto, ¿no? ¿Es a través de las prácticas del yoga que va a suceder esto? Pues probablemente los factores son tantos que, bueno, qué sé yo de la vida. Pero sí que es verdad que se te proponen una serie de pasos que puedes hacer. ¿Para qué? Para entrenar tu mente, tu emoción, tu cuerpo, a estar más en el presente y a dirigir un poco el control de tus pensamientos, el control de tu vida y no dejarte llevar por las tendencias. A partir de ahí, pues ya hay aspectos que son, a mi entender, están más allá del control que tú puedas elegir, y por más que te dé la gana querer despertarte, no está tan claro que te toque en cualquier momento, sino que es más bien pues un permitir, un abrirte a posibilidades y lo que venga, venga. Entonces, realmente tampoco pasa nada. Hay un momento en el que te das cuenta que tampoco pasa nada si no sucede ese famoso despertar. Estás de todos modos despierto a este instante y disfrutas la vida de otra forma, te tomas las cosas de otra forma. Te desidentificas de muchas enfermedades mentales, neurosis, demencias con las que tenemos tendencia a vivir en nuestras sociedades tan racionales que hemos promocionado desde la Ilustración. Bueno, esas serían las dos uniones. El tercer entendimiento de yoga sería, digamos, las técnicas que se aplican para llegar a cualquiera de estos dos aspectos, que a veces además se han desvinculado de esa posibilidad de efecto de unión
de la que os estoy hablando, de modo que tú puedes practicar la técnica entrando por la puerta de atrás perfectamente para sanar tu cuerpo, porque te ha dolido la espalda o porque tienes depresión, y pues te va a ayudar a eso, efectivamente, porque los efectos secundarios del yoga son numerosos y casi todos beneficiosos, pero no necesariamente te tienes por qué meter o aventurar en ninguno de los otros aspectos. Puedes beneficiarte de ese y con eso está estupendo así. Desde aquí te digo que precisamente por esto el yoga no tiene credos, no hay una creencia, digamos, que soporta esto, es decir, más bien lo que se te invita a que tú empíricamente puedas conocer en tu cuerpo, en tu mente, en tu emoción y en tu propia exploración todos los aspectos que se te proponen. No se trata de creerte nada. Y de hecho, desde todos los credos, desde el cristianismo, desde el budismo, desde el hinduismo, cualquier credo al que estés adscrito es perfecto, no, esto no se cuestiona. Sin embargo, a lo mejor te va a ayudar a hacer una exploración también de esa faceta tuya, ¿no? O sea, y a profundizar a lo mejor en la fe que tengas si ese es tu camino, ¿no? Pero es hacia tu propio entendimiento del mundo, jamás sería hacia el entendimiento del mundo de tu profe o de un entorno en el que estés. Otro aspecto importante es que, a pesar de que te digo que no tiene credos, o gracias a ello, en realidad, sí que hay una serie de elementos que lo rigen. Es decir, se te requiere, se te pide que tengas, por ejemplo, honestidad. ¿Honestidad por qué? Pues porque si no, te vas a estar estudiando, te vas a estar trabajando a ti misma, a ti mismo, y si no tienes honestidad no te vas a dar cuenta de los autoengaños que te haces o de los engaños que haces al otro, entonces por mucho que te mires no vas a ver. Entonces hay una serie de requisitos, entre comillas lo de requisitos, que propuso ya antaño Patanjali en el camino de los 8 ramas del yoga, de los 8 astangas del yoga, que realmente tienen mucho sentido, pero así como probablemente, dependiendo del profe, pudiera ser que te encontrases con alguien que, a menos que estés practicando los preceptos, no te acepta en su clase. Hoy en día casi nunca esto es así, figúrate. O sea, si empezásemos a pedir a la gente que viene a las sesiones que tenga honestidad, es muy posible que nos quedásemos bastante diezmados, y hoy en día hay mucha gente que vive de estas técnicas, aunque solo sea de las técnicas, o de por lo menos intentar compartir lo que nos ha servido, ¿no? Que es lo que en mi caso estoy intentando hacer. Dicho esto, vuelvo a mencionarte ahora que te dije que te iba a narrar la definición de Patanjali de yoga en los Yoga Sutras, que hay discrepancias de cuándo se escribieron, pero bueno, se entiende que probablemente como hacia el segundo o tercer milenio antes de Cristo, y de modo que se supone que es antes de la invasión de los arios hacia la India, hacia el subcontinente asiático, que el yoga se propagó de forma bastante contundente. Seguramente ya estaba antes, de hecho los Vedas tienen, según algunos, una antigüedad de unos 5.000 años, pero bueno, aquí hay muchas discrepancias. Decirte que la definición que propuso Patanjali en ese escrito era yogas, chitta, vritti, nirodha. Y claro, ahí hay muchos palabras extraños, pero lo que viene a significar es que la idea del yoga, o más bien el yoga en sí, es la cesación, no el control, la cesación de las vrittis, que serían las fluctuaciones o las modificaciones mentales. Cuando se produce un cese en tus modificaciones mentales, entonces entras en estado de yoga. Y entonces hay distintas aproximaciones hacia cómo puedes llegar a eso, ¿no? Entonces puedes llegar desde muchísimos caminos que probablemente la mayoría ni siquiera están escritos. Y de hecho, es que estoy segura de que a través de tu propio camino de vida, pues también ahí hay un cierto aspecto de ir hacia
conocimiento interior, aunque a veces no parezca que lo estés buscando conscientemente, ¿no? Pero se han definido entonces a partir de ahí una serie de caminos que te ayudan a ese resultado, pero que a la vez en sí mismos son también denominados yogas, aunque no has llegado a la unión última, ¿no? ¿Y cuáles son estos yogas? Pues en nuestra sociedad lo más común es dividirlos entre yoga físico y entre yoga mental, ¿no? Pero realmente el yoga físico y el yoga mental van unidos, van vinculados absolutamente. Es decir, cuando tú estás trabajando tu cuerpo, has de estar en la concentración de la atención, has de estar en tu cuerpo físico y en tus respiraciones. Cuando tú estás centrado en tu mente, has de haber primero rendido un poco tu cuerpo, relajado tu cuerpo físico, para lo cual es importantísima la presencia de tu atención en la totalidad de tu cuerpo físico. Y cuando hay ausencia de atención en el cuerpo físico, normalmente esa zona de tu cuerpo empieza a cantar, empieza a hablarte. Entonces hay una necesidad de estabilidad en la postura, que esa pasa por una presencia consciente en tu cuerpo físico, que luego seguramente en cierto modo se trasciende, aunque no es que me encante esa palabra, pero que vas a necesitar habitar tu cuerpo para hacer también el yoga mental, y es lógico, ¿no? No se te ocurre una persona trabajando una meditación sin cuerpo, ¿no? Toca aquí, donde te ha tocado vivir es encarnado en este cuerpo. Entonces habría desde ya tiempos ancestrales distintas ramas del yoga, distintos caminos o distintas aproximaciones al yoga, que son todas igual de válidas y que no tienen ninguna los nombres y apellidos de los yogas, o algunas sí, de los yogas que escuchas ahora en la calle, pero algunas te podrían llevar a confusión. Es decir, tú escuchas Kundalini Yoga o escuchas Ashtanga Yoga y a lo mejor no es lo que esperabas. De hecho, Ashtanga Yoga podría denominar el yoga propuesto por Patanjali de los Yoga Sutras, de las 8 ramas del yoga y el seguimiento de los yamas, los niyamas, las asanas, el pranayama, el pratyahara, que sería la interiorización, dharana y dhyana, sería todo ese camino. Eso sería las 8 ramas del yoga, los 8 miembros del yoga. O Ashtanga Yoga puede significar una rama del yoga que ha emergido después, más adelante, cuando el Hatha Yoga se empezó a extender y a recuperar, y en el que se puso el nombre de Ashtanga a una forma de yoga físico, que no es solo físico, más activo, que Patabi Jois estaba ahí también fomentando y desarrollando y ayudando a expandir, y que ahora se ha hecho muy común en nuestra sociedad porque somos muy del cuerpo físico y nos viene muy bien, pero que no es necesariamente el Ashtanga Yoga propuesto por Patanjali, ¿no? Entonces, ¿qué caminos propone de inicio realmente el yoga, ¿no? Y de hecho, lo que a mí me parece es que, aunque parecen caminos alternativos, en realidad todos están imbricados. Y cuando estás practicando uno de ellos, elijas el que elijas, no importa, en realidad se te va a vincular con todos los demás caminos y lo vas a ver. Por ejemplo, estaría el Karma Yoga, el yoga de la acción desinteresada. La idea en esta forma de yoga es que tú actúas en el mundo, tú no necesitas hacer posturas, pero sin embargo este Karma Yoga también te lo puedes llevar al yoga postural, al yoga del Hatha Yoga, más de las energías, del equilibrio energético, ¿no? En el Karma Yoga la propuesta es que tú constantemente actúas en el mundo, como es inevitable que tú continúes actuando, porque incluso la no acción también es una forma de acción. Se te propone que utilices esto para esa práctica de autoconocimiento y de camino por el mundo, ¿no? Y de conocimiento del ser y de despojarte de tus propias tendencias acumuladas
no solo en esta vida, sino a veces que son de generaciones anteriores, de pues que tus padres y los abuelos de tus padres lo han hecho así y tú lo has recibido y ahora lo repites, ¿no? ¿Cómo puedes soltar esas reacciones inconscientes, ¿no? Pues uno de los caminos sería lo que se llama el karma yoga. Y de hecho se considera uno de los caminos más potentes. Es en el servicio al otro, da igual en tu trabajo o en lo que quiera que sea que hagas, pero con un desinterés sobre los resultados de la acción. Es decir, tú actúas, pero no te sientes el hacedor. Continúas actuando sin necesidad de estar involucrado en las consecuencias, en los resultados de esa acción. ¿Ha salido bien? Fenomenal. ¿Ha salido mal? Fenomenal. Quedas desapegado, desapegada de los resultados de la acción y continúas en la acción desinteresada también. Bueno, esta es una fórmula, por ejemplo, que en el yoga de Satyananda y de Sivananda es muy clásico, también en otras formas de entendimiento, y que a la vez, como te digo, se puede practicar durante la sesión de Hatha Yoga. Es decir, y de hecho puede ser muy saludable y se imbrica con uno de los entendimientos de Patanjali que te dice, a la hora de practicar yoga, antes de empezar a practicar yoga tienes que seguir unos preceptos, ¿no? Que decíamos al inicio. ¿Te acuerdas? Uno de ellos era la honestidad. ¿Para qué? Para reconocerte a ti, ¿no? Vale. Pues Patanjali, otro de los principios que propone es el contento, santosha, ¿no? Santosha requiere que te aproximes a la práctica, sea del karma yoga o sea de lo que sea, a la práctica de tu vida con una cierta sensación de contento y de satisfacción. Eso requiere que cultives la satisfacción del momento, que no estés todo el rato buscando que surjan otros efectos del trabajo que tú has hecho. Si al trabajo que tú has hecho resulta que lo que te toca de vuelta es que alguien te lo pisa o que pues tú lo observas de forma pasiva, vamos a decir, desidentificándote de las reacciones mental, emocionales que van a emerger en ti cuando veas esto, porque en realidad lo que tú sí que vas a poder hacer es permanecer en la atención. Muchas veces de todo esto lo que vais a ver que queda es la atención detrás de todo. De modo que no vas a poder muchas veces decir, sí, pues yo estoy desapegada, desapegado. Y a veces acabas apegándote al desapego, ¿no? No, a veces lo que va a suceder es que te das cuenta de que te has emocionado, que has soltado una reacción, y ese darte cuenta ya genera un paso atrás, ya genera un volver a tu observador. Ese paso atrás es el paso atrás del karma yoga. Ese estar constantemente, sea lo que sea que estás trabajando, atendiendo con plena atención a lo que pasa dentro de ti y lo que está aconteciendo en el exterior, desidentificándote las veces que haga falta de los resultados y de tus propias reacciones ante los resultados. Ese es uno de los caminos. Otro camino sería lo que llaman el Bhakti Yoga. Pero vas a ver que aunque el Bhakti Yoga a muchos occidentales les parece asustar mucho, a lo mejor precisamente nos vendría muy bien. ¿Por qué nos asusta el Bhakti Yoga? Pues el Bhakti Yoga es el yoga, digamos, del amor incondicional, de la entrega, ¿no? Es un yoga muy devocional, ¿sí? Y veis a gente desde el aspecto más devocional que se vincula a los maestros o a su propio maestro interior. Bueno, pues yo te quiero decir que el aspecto devocional es importantísimo en todo, incluso en la práctica. No necesariamente que te enamores de una práctica, de una tendencia o no, pero sí que te enamores de la búsqueda y de la curiosidad de cada momento presente, ese entregarte a la práctica con absoluta devoción y disfrute, eso va a generar en ti un soltar el esfuerzo. Y cuando uno suelta el esfuerzo porque está, por ejemplo, imagínate, si estás enamorada, enamorado de un amado, de una amada, puedes estar atendiendo a eso, o pues pongamos de la escalada o de la fotografía o del baile. Puedes estar atendiendo a eso todo el rato sin esfuerzo.
Pero si no hay un cierto componente emocional, entonces aparece el esfuerzo. Entonces se te propone que cultives el elemento emocional del devoto, porque cuando tienes eso ahí integrado, lo que va a suceder es que de forma sencilla y sin esfuerzo entras en una práctica profunda y muy consciente. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el Bhakti Yoga, es otro de los caminos, y el siguiente camino que podría ser más afín, curiosamente, en nuestra sociedad, el Jnana Yoga, sería el yoga del conocimiento. ¿Vale? A través del yoga del conocimiento, tú puedes también llegar a la unión con, digamos, contigo misma, contigo mismo, con los demás, con la sensación, el entendimiento de interser, ese que propone, por ejemplo, Thich Nhat Hanh, esa idea de interser, de que una mariposa ahora aquí revoloteando, moviendo las alas, en realidad está incidiendo también en pues una persona comiendo una cucharada de arroz, o mejor dicho, unos palillos de arroz en China o en India. Este año me parece que es algo que hemos visto con absoluta claridad, que estamos todos absolutamente vinculados. Por cierto, que esa idea de vinculación entre todos los seres y el ver que todos somos parte de la experiencia que yo estoy teniendo, eso pertenecería muchísimo al elemento del Bhakti Yoga, ¿vale? Que a veces voy un poquito para atrás para explicar para adelante. Y luego, en el caso del Jnana Yoga, se propone que si tú eres un ser muy racional, que te va muy bien el conocimiento, a lo mejor te viene muy bien trabajar desde ese ángulo. ¿Qué pasa? Que a veces la persona muy intelectual se mete por este camino y precisamente por ser tan intelectual no avanza. No avanza porque le faltan otros aspectos de la práctica. Cuando uno se queda en lo racional y no cuestiona el aspecto racional, a veces, y se queda en solo ponderar intelectualmente, entonces a veces se queda ahí en el atasco mental y no puede dar el salto al entendimiento más global. Entonces, como dije al inicio, es muy común que tendamos a elegir justo esa práctica, que no necesariamente es la nuestra, porque no estamos siendo del todo honestos, no con quienes somos, sino con qué necesitamos en este momento. Y a veces la vida, o casi siempre la vida, te trae lo que necesitas, no necesariamente lo que tú quieres, ¿no? Y esto ya lo hemos visto. Bueno, entonces, ¿cómo se trabajaría con el Jnana Yoga? Puesto que he dado algún ejemplillo de los otros dos con el Jnana Yoga, una de las fórmulas de trabajo sería la cuestión constante. Por ejemplo, te puedes cuestionar una pregunta y llevarla en su hilo de cuestión hasta el extremo más extremo. Si consigues casi estar hasta obsesionado con esa pregunta y te la repites con absoluto interés y devoción, entonces ahí podrías entrar en ese camino. Una pregunta clásica para este camino es ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? De modo que si te fijas en tu pensamiento, te preguntas ¿quién soy yo? ¿Soy este pensamiento? Y si te fijas en tu cuerpo físico, te preguntarías ¿quién soy yo? ¿Soy este cuerpo físico? Y bueno, no voy a entrar, ahí hay mucho más detrás. Y decirte que luego, además del Jnana Yoga, tendríamos el Raya Yoga. Es un yoga muy completo en el que se incluye básicamente un aspecto muy profundo de introspección y que a veces, en cierto modo, abarca todos los anteriores, abarca los 8 miembros del yoga, dependiendo de la definición de Raya Yoga que hagamos. Pero tiene un componente muy profundo de introspección y de activar todos los aspectos del yoga para conocerte a ti misma, a ti mismo. Y luego tendríamos el Hatha Yoga, que se ha traducido como yoga del sol y de la luna en nuestra sociedad, y es el más común que encuentras por aquí,
que sería un yoga más orientado aparentemente al cuerpo físico, y dentro del Hatha Yoga tendríamos muchos yogas. Algunos Kundalini yogas en realidad son una fusión también de Hatha Yoga con yoga también de otros tipos. El Ashtanga Yoga que vemos, ese que es tan físico, sería un Hatha Yoga. El Hatha Yoga clásico que enseñamos muchas veces de posturas sería también Hatha Yoga. Hatha Yoga significaría originalmente el yoga de la fuerza, es decir, de fortalecerte física y mentalmente. Pero efectivamente Ha se refiere a la energía de fuerza mental y Ta se refiere a la energía de fuerza vital. Son el lado de la energía más lunar y el lado de la energía más solar que se unen, unión de las dos energías, para ayudarte a ti a concentrar la atención de tu mente y para ayudar a que tu cuerpo físico esté más fuerte, ¿no? Y tu cuerpo emocional y mental, y poder controlar así tus procesos mentales y tus tendencias también. De modo que está en realidad todo vinculado. Después de todos estos yogas habría todavía un entendimiento de una posibilidad de lo que se llama un yoga integral que incluye todo, pero para mi entender es que es así. O sea, cojas la rama que cojas, elijas el camino de entrada que elijas, es muy frecuente que te lleve poquito a poco, y si te das cuenta en realidad estás practicando todos los demás. Pasa eso mismo, y lo veremos a lo mejor en profundidad si os apetece. Dejadme escritas si queréis las preguntas que os surjan y las podemos abordar. Es mi intención en algún momento a lo mejor hacer un pequeño vídeo sobre los yamas y los niyamas que proponía Patanjali como primordiales, más que anteriores, yo diría que acompañan a la práctica del yoga, como habíamos visto con la honestidad, o como podemos pensar con la no violencia, es decir, no violencia de dónde parte, pues que si tú estás haciendo una práctica física y te estás haciendo desde un trabajo mental de autocastigo, obviamente vas a acabar haciéndote daño, ¿no? Entonces, como tienen mucho pozo y un trabajo interior muy bonito que te puede ayudar en la práctica también del yoga y de otras facetas de la vida, pues te lo propondré. Entonces, los elementos que necesitamos, que podemos utilizar, porque realmente, pues como acabo de decir, no es que sea necesario, sino que es una ayuda a veces el utilizarlo, y no está de más porque te puede ayudar a colocar bien tu cuerpo, y ya veremos en qué formas, ¿vale? Son un cinturón, que puedes usar una cinta que tengas en casa, o te puedes coger el cinturón clásico en el que sí que cierras y puedes ayudarte a reposicionar la postura con él, pero en otras ocasiones simplemente lo utilizaremos como elemento de apoyo o para tirar sin dañarte las articulaciones y demás. Una cinta, entonces, en lo que se llamaría el pack del yoga, que ahora te lo encuentras en los lugares. Un bloque o dos bloques, yo recomiendo dos porque en algunas posturas hacen falta dos. Este es antiguo y alguien me lo trajo y aquí lo tengo. Es de plástico, yo lo recomiendo de un material más noble a ser posible, ahora que tenemos más conciencia del entorno y que la podemos aplicar. Pues los hay de corcho, los hay de madera. Es verdad que el bloque de madera pesa un poco más, pero bueno, pues tiene por otro lado la virtud de que no se te cae tan fácil, tiene más solidez para tu apoyo. Lo otro que solemos utilizar es una estera, es el clásico más necesario, y aquí sí que te invito a que explores los tipos de esteras. Espero que se esté viendo bien en la pantalla. Este tipo de estera, que es fino, y esta es muy antigua, esta es de las más antiguas que la ves porque está ya la pobre viejuna, y sin embargo ha durado un montón, tiene ya el elemento plástico en ella, pero yo veo que las que están haciendo ahora no duran tanto, que tiene aquí fibras en el interior de hilo, de tela, que la fortalecen. Y te recomiendo que lo mires por el costado para ver si la tienes con un tejido ahí al ladito, que eso te va a ayudar a que perdure más si te la vas a comprar de este tipo. Ahora ya las están sacando por fin de corcho. ¿Y para qué la estera? Porque hay muchas posturas de yoga que te resbalas en ellas. Si estás, por ejemplo, en una alfombra, en una moqueta,
te resbalas con las manos o si llevas calcetines. Quieres buscar una estera, no la clásica de camping, sino que sea un poquito, que notas que se adhiere, como lo que ponemos debajo de las alfombras, de las moquetas para que se sujete, o sí, más o menos ese producto que es así un poco plasticoso en este caso. Las esteras de corcho también tienen buena sujeción y si no quieres utilizar un plástico te recomiendo que cuando haya ciertas posturas te puedes bajar al suelo sin usar ningún tipo de alfombra ni nada debajo y el suelo de piedra normalmente sí que te agarra. Lo otro que yo uso más que ninguna otra cosa es una manta clásica que en España se suelen comprar normalmente las de mudanza antiguas, que también se usaban en el ejército. Esas son de una buena lana, son muy recias y vienen muy bien para algunos apoyos, algunas posturas y luego para taparte y también para utilizarla, incluso os enseñaré un día cómo para la posición pélvica. Creo que la utilicé en el vídeo de la meditación. Ahí se explica un poco cómo la puedes usar. Y lo último que se suele usar, si no me dejo alguna cosa en el tintero, sería un zafú, un cojín gordo, más o menos gordo. Para mí este es demasiado gordo casi, pero lo usamos en la esquinita y nos dejamos aquí apoyar. Y hasta ahí los aditamentos de los posibles apoyos con las posturas del yoga. Luego tienes además algunos utensilios que te ayudarían a colgarte del techo. En fin, ahora mismo eso sí que ha evolucionado un montón y ya tienes muchos más apoyos, más ayudas. Pero no quiero que esto sea una sesión solo de esto, sino unos breves elementos que puedes utilizar y que, por otro lado, si no tienes, no pasa nada. Sigues pudiendo trabajar con tu propio cuerpo y yo tardé muchísimos años en meterlos. La manta sí, la manta es lo que usaba siempre y con ella la utilizaba incluso para lo que ahora está de moda, que es hacer una relajación de la espalda con unos utensilios que les han puesto un nombre comercial y que te ayudan a hacer toda la relajación de la columna vertebral, pues con tu manta puedes perfectamente. Junto con esa propuesta de materiales que no es en absoluto necesaria, como has visto, se propone un cierto acercamiento actitudinal a la práctica. ¿Por qué? Pues para que te cuides, fundamentalmente, ¿no? Ya vimos con Patanjali, que lo mencioné al inicio, que ese tipo de actitudes que se proponían eran muy básicas y muy naturales, de hecho. La primera es ahimsa, es decir, la no violencia hacia ti misma, hacia ti mismo, cuando estás practicando la postura y en tu vida cotidiana. Porque si estás en la postura y estás tirando de ti, pues lo que vas a conocer de ti es que tiras, que te pasas contigo. Y eso va a redundar en que lo hagas más, porque aquello que practicas pues se convierte en un hábito y además te haces un maestro, una maestra en ello. Entonces, si tú quieres practicar el estar a gusto contigo misma, contigo mismo, pues practicar ahimsa durante las posturas es muy saludable. Otra de las propuestas es que cultives lo que llaman el contento, ¿no? Lo que se llama el contento, que es santosha en este caso. No voy a enumerar todas las propuestas, pero las que considero muy básicas sí. Santosha sería que estés a gusto con lo que estés haciendo y es lógico, también viene por la misma mano que ahimsa, es decir, si tú estás haciendo la postura y no sientes que es suficiente ni que eres suficiente, eso va a redundar en cómo te tratas y te vas a acabar haciendo daño y la propuesta aquí es que te cuides y que generes un cierto estado de satisfacción con hasta dónde llegas, que está bien ahí. Se propone también que desarrolles la determinación, es decir, que tengas una fortaleza, una voluntad para la práctica cotidiana, es decir, no vale con que hagas la postura o la secuencia una vez al mes y luego te olvides 3 meses, eso no serviría. Entonces la propuesta es que tú te establezcas en una práctica, en lo que se llama una sadhana, que lo que genera es una estructura de control mental en ti, que te obligas a ti misma, a ti mismo, en vez de que te obligue la vida y te obligue tu jefe, sino que tú eliges esa obligación y te la pones como disciplina. Esa determinación es importante, por lo menos 5 minutos al día, 10 o
3 veces a la semana, o sea, es decir, lo que tú te pongas, pero que sea constante. La práctica constante y la determinación se consideran muy importantes. Entonces hemos dicho ahimsa, la no violencia, el contento, santosha, y la determinación. El autoestudio se suele plantear también como importante, que te observes, que te autoobserves. Otro aspecto muy importante es satya. Satya sería la honestidad, la autenticidad, es decir, que no te engañes, porque si te estás engañando, pues malamente vas a poder autoestudiarte y tampoco te vas a dar cuenta de cuando te estás haciendo daño. Es muy común que estamos mirando hacia otro lado cuando estamos en una postura pasando por encima de nuestro límite y estás a lo mejor en el pensamiento de uy, no llego, en vez de estar en estoy aquí ahora presente. Entonces la propuesta es de mucha honestidad. Y lo último que te quiero mencionar, que no es lo último realmente, que hay más propuestas, pero que a mí me parece fundamental antes de la práctica y durante la práctica, es que te aproximes desde una cierta actitud de curiosidad y maravillarte con lo que te vas encontrando. Es decir, no lo des por sentado, no lo des por sabido, yo ya sé mover esto así. Es estar en el presente, es estar en la respiración, aquí y ahora, en tu sensación corporal, en ese movimiento, y te garantizo que te va a ir dando informaciones, conocimientos nuevos y mejor control de tu estructura corporal, mental y emocional. ¿Qué puedes esperar aprender en una sesión de yoga? ¿Qué puedes esperar que aparezca en cualquier sesión de yoga? No en todas aparecerá todo, pero en la mayoría pueden aparecer muchos de estos aspectos. De entrada tú llegas a la sesión, te sitúas, buscas tu espacio y o de pie o sentado comienzas la práctica. Se suele dar un momento, un tiempito de aterrizaje, de estar presente en ti, en tu propia respiración, en tus sensaciones. Esto es importante y luego se empieza a trabajar con ello. A veces puedes estar unos instantes de técnica de meditación inicial, de presencia en la respiración y en el cuerpo físico, y luego se puede hacer a lo mejor un poco de pranayama, de técnica de respiración para ayudarte a aterrizar en el momento presente. Hay quien puede utilizar un mudra. Un mudra es un sello, un gesto energético, y hay quien puede no utilizarlo. Y ya hablaremos de esas partes también. Luego se suele proponer después un poco de precalentamiento, de ejercicio, pues a lo mejor de saludo al sol o saludo a la luna, pero suave. Luego se inicia la introducción de las posiciones, las asanas, las posturas. Después de las asanas se puede hacer una técnica de pranayama y respiración antes de entrar en lo que sería la relajación profunda o la meditación, o hacer un rato de cada una de las dos, depende. La técnica del pranayama, junto con la secuencia de posturas, habrá adecuado tu mente y tu cuerpo para que la concentración de tu atención esté más estable y más duradera en el tiempo, en lo que elijamos, sea tu proceso de relajación o tu proceso de meditación. En realidad, meditación y relajación van de la mano. ¿Qué otros elementos necesito que no son materiales para la práctica? Pues por un lado, ropa cómoda, porque voy a hacer un ejercicio, me voy a estar moviendo y necesito que la zona del diafragma esté suelta. Por otro lado, solemos ir descalzas, descalzos, puedes con calcetines o sin ellos, y también se te pide que no hayas comido algo muy cerca de la sesión. Se suele solicitar mínimo de 2 horas y estaría fenomenal que fueran 4, para que el estómago esté totalmente vacío, y si puedes tener vacíos los intestinos, tanto mejor. ¿Por qué? Porque mucha de la práctica del yoga, aunque no se dice, va orientada a que se te muevan las vísceras, que se limpien las vísceras, y eso redunda en una mayor salud física, mental y emocional tuya. Se limpian los intestinos, se limpian tus vísceras, pero claro, si eso está lleno de comida o estás precisamente haciendo la digestión, no es lo más conveniente. Y me queda en el tintero cuáles son los tipos de yoga que se están viendo hoy en día en nuestra sociedad, que son muy variados y con muchos nombres y muchos apellidos distintos. Casi que no me atrevo a ir nombrando todos los tipos de yoga que existen ahora en nuestra sociedad,
entre otras cosas, para no dejarme ninguno fuera, sí decir que son todos válidos, que es importante que busques un buen profesional de lo que hagas y que cada uno te abre una ventana de ese aspecto del yoga, porque tiene tantas que en realidad pues por cada una de esas ventanas entra a la luz desde un lado distinto y a lo mejor tú puedes llegar al yoga desde un dolor de espalda y entrar en un yoga muy físico y está perfecto así, o puedes entrar al yoga porque tienes un trabajo emocional que hacerte y está perfecto así, o porque sientes muchas tensiones, mucho estrés y bienvenido sea. Habrá yogas muy orientados a lo muy físico, yogas muy orientados a lo más mental y yogas más entre medias con todo incluido, habrá de todo, ¿no? Entonces tienes tienes. Voy a enumerar unas poquitas, pero que nadie, si está viendo este vídeo, se sienta fuera si no lo he enumerado, ¿no? Habría Iyengar, Ashtanga, Bikram, Kundalini, hay yoga acroyoga ahora mismo, hay yoga en el agua ahora mismo, hay yoga en parejas, hay algo que llamen tantra yoga. Dentro de estos tipos de yoga que estoy mencionando, que ya veis que son muchos, también tendríamos, por ejemplo, nombres y apellidos de personas casi en algunos modelos de yoga, como el Iyengar Yoga, que lo desarrolló Iyengar, que es un pedazo de maestro, o el yoga de Shivananda, que también se ha generado en una escuela muy completa también, son yogas muy integrales. Hay a quienes se les acusa a veces de ser más físicos, hay a otros que se les acusa de ser más del karma yoga, pero es que el yoga tiene todas esas ramas y las podemos integrar y cada uno que elija lo que le viene bien dentro de las ramas que hay y dentro de tu propia rama incluso, de donde te has afincado para aprender, a veces descubres de nuevo aspectos distintos y habíamos hablado al inicio también de las tendencias y cómo solemos elegir no necesariamente el que más nos hace falta, sino que coincidentemente tenemos una tendencia extraña a elegir lo que vuelve a reforzar nuestra propia tendencia, de modo que a menos que te conozcas mucho, puede ser conveniente que pruebes distintas formas de yoga y que te aconseje a alguien, ¿no? Desde fuera incluso, ¿no? Viendo cómo eres tú y a lo mejor te viene bien exactamente lo contrario a lo que piensas. Hablando un poquito más de esto, mencionarte pues que también existe el yoga terapéutico, tiene varias vertientes, hay varias escuelas de yoga terapéutico. De hecho, pues los que practicamos yoga entendemos que todo yoga es terapéutico y que por eso mucha gente viene al yoga y llega al yoga pues desde un aspecto precisamente de algo que se ha desarmonizado en sí, sea emocional, sea físico o sea mental, o sea que tú puedes entrar por la puerta que sea. Luego tendrías también distintas modalidades del Kundalini Yoga que hemos mencionado, distintas modalidades y nombres detrás del Kriya Yoga, pues estaría el Kriya Yoga clásico, proveniente del Tantra, está el Kriya Yoga de Babaji, en fin, si no encuentras en esta enumeración, pues que no pretende ser en absoluto completa la forma de yoga que tú practicas, o si quieres saber un poquito más de las que estoy mencionando, no tienes más que mencionarlo en los comentarios o mandarme un mensaje y lo podemos o bien incluir o en otro vídeo a lo mejor hacer un desarrollo un poco mayor de estos conocimientos sobre qué escuelas tenemos y a qué tipo de yoga podemos acceder. Te doy muchas gracias por escucharme. Si tienes alguna pregunta, no tienes más que enviármela al correo electrónico o dejármela en los comentarios. Estaré encantada de explorar las preguntas que me propongas. Espero que tengas muy bonito día, que te animes a hacer una prueba en los yogas que se te ocurran. Muchísimas gracias de nuevo. Hari Om Tat Sat. Hasta pronto.